Un saludo, aprendices. En este video les mostraré algunas indicaciones que deben seguir para crear bases de datos con la ayuda gráfica que nos provee SQL Server. Bien, para comenzar debemos abrir SQL Server Management Studio, el cual nos provee de todas las herramientas para crear y manipular bases de datos. Para empezar, debemos conectarnos al explorador de objetos. El explorador de objetos nos lista todos los elementos que se encuentran alojados en nuestro servidor de base de datos, como bases de datos, procedimientos, funciones, etc. Ahora nos dirigimos al menú, seleccionamos archivo, dentro de sus opciones conectar explorador de objetos, y también se puede hacer por otra forma, allí conectar y seleccionar motor de base de datos mediante los iconos que nos presenta dentro del explorador de objetos. Se nos va a presentar una pantalla en la que nos solicita los parámetros de conexión. Los parámetros que va a solicitar esta pantalla corresponden al nombre del servidor. En mi caso, en mi equipo, el nombre del servidor es Alan, y al tipo de autenticación que vamos a tener para ingresar. Hay dos tipos de autenticación: autenticación de Windows y autenticación de SQL Server. La de Windows corresponde al usuario con que hemos entrado a nuestra sesión en el sistema operativo, y la otra a una contraseña que está en el motor de base de datos. Para mi instalación yo configuré autenticación de Windows, por eso lo selecciono. Antes tengo que verificar que efectivamente esté arriba del servicio del gestor de base de datos. Para eso voy a inicio, ejecutar, y digito services.msc, que es un comando que me va a permitir ver qué servicios están activos y qué no. Lo digito y le doy aceptar. Esto me va a generar una ventana en la que me muestra todos los servicios que yo tenga en mi sistema operativo, indicándome si están iniciados o no lo están. Buscamos el servicio que corresponde a SQL Server. Bien, aquí lo encuentro. Efectivamente vemos que no está iniciado el servicio. Para ello entonces vamos a dar clic derecho sobre la opción de SQL Server y seleccionamos iniciar. Efectivamente se ejecuta la iniciación y se nos indica en el estado que ya el servicio está arriba. Hecho esto, cerramos la consola y ya podemos conectarnos al gestor de base de datos. Nos abre entonces el explorador de objetos mostrándonos todos sus elementos. Bien, vemos en la lista entonces algunas carpetas. Estas corresponden a las bases de datos que vamos a utilizar, otras corresponden a configuraciones de seguridad y otras a la parte administrativa del gestor de base de datos. Para iniciar la creación de bases de datos, vamos a ir a la carpeta bases de datos, la desplegamos y vamos a notar que nos lista una serie de subcarpetas. En esta parte es donde vamos a encontrar las bases de datos que creemos, y estas de arriba corresponden a bases o carpetas que tienen que ver con el sistema. Aquí vamos a encontrar entonces, como mencioné, nuestras bases de datos de trabajo. En nuestro caso, para iniciar nuestro ejercicio, vamos a crear una base de datos de ejemplo. Esta base de datos corresponde a un sistema de transporte y sencillamente tendrá dos tablas. Bien, para esto vamos a la carpeta base de datos, le damos clic derecho y le seleccionamos nueva base de datos. Esto nos va a presentar entonces en pantalla una ventana que nos va a permitir darle denominación a la base de datos. Maximizo la ventana y vamos a darle el nombre a la base de datos que estamos creando. En nuestro caso le vamos a denominar base de datos ejemplo. Dejamos el propietario como predeterminado.
Notemos que se generan dos archivos. El primero de ellos es el que va a contener los datos de la base y el segundo es un log de los eventos que se van generando en la base. Igual debemos confirmar que la ruta de la base esté correcta. Aceptamos y verificamos que la base haya sido creada mediante notarlo en la carpeta bases de datos que está en el explorador de objetos. Aquí vemos la base de datos ya creada. Al desplegar la base de datos vemos que el gestor nos ha preparado una serie de carpetas para poder trabajar sobre esa base. Notemos algunas de las carpetas son los diagramas de base de datos. Está la carpeta tablas que vamos a utilizar inmediatamente. Está la carpeta de vistas y está finalmente una carpeta que quiero hacer notar, que es la de programación. Allí vamos a guardar funciones y procedimientos almacenados.